soy distinta porque que esa cosa me ha traído problemas. Que yo vengo de la universidad, yo soy socióloga. En realidad yo estudié sociología, pero me gustaba mucho escribir. Y empecé porque mi hermano, había un diario peronista que se llamaba Mayoría, porque era en los 70. Esto era, te voy a decir, yo me recibí, esto era el 73, justamente el 73. Y la verdad es que el dueño del diario me tomó, pero no, ni ganaba. Y empecé a hacer notas, pero que por ahí gustaron. Hacía notas de televisión. A mí en general el periodismo político no me interesa como reflexión o no me divierte. Porque es una clase política muy mediocre en la Argentina. Hay muy pocos tipos interesantes, ¿no? No hay más que ver la pelotudez que dice Wiener hoy para darte cuenta que ni Wiener sirve para nada. Por lo de los fondos buitre, que se creen los fondos buitre. Estúpido, ¿para qué le pediste prestado? Si pedís prestado hay que pagar. Esto es lo que no entienden en la Argentina. Y hubo un amigo que me hice amiga, porque a mí me gustaba lo que él hacía en La Opinión, que fue Carlitos Ulanowski, que me ayudó mucho, me empezó a recomendar. Pero en el 75 yo me tuve que rajar. Y la verdad que he entrado al secundario que me fue bastante mal y me echaron de muchos colegios y no terminaba de encontrarle la vuelta. Me parecía que iba a ser muy difícil escribir y que lo más cercano a pues escribir era contar historias, periodismo también, digamos. Y empecé trabajando con Haddad y María Laura Santillán los domingos en Radio América cuando ellos hacían un programa re chiquito, sirviéndoles café y yo creo que la suerte que tienes en este laburo es de la gente que tiene ganas de enseñar, que es muy poca. Muy poca. Y la gente generosa, que es muy poca. La verdad que es esa. Yo me acuerdo de la primera productora que a mí me dio una mano enorme que se llama, y me la encuentro en la peluquería porque dejó de laburar, se llama Andreina Talín. Y sabes que cuando yo entré, primero me acuerdo la primera vez que me mencionaron, tipo atendiendo los teléfonos, mi nombre ya era una emoción. Dije, a mí esto me gusta, evidentemente. Y me acuerdo que esas cosas que uno como busca como las grandes lecciones o los grandes maestros, y a veces son en cuestiones muy cotidianas. Andreina Talín era una para mí de las mejores productoras y tenía una agenda, le estoy hablando hace muchos años, papeles, esas megas agendas. Muchísimos teléfonos. Y entonces el día que llegó, claro, pero era así la agenda de ella, elaborada hace muchos años, yo una pendeja que iba a atender los teléfonos. Entonces cuando llego me da la agenda para fotocopiar. Yo me la quedo mirando y digo, pero ¿cómo me da? ¿Cómo me das la agenda? Y ella me dijo, a mí me da lo mismo, todos pueden tener la agenda, porque el tema no es el teléfono, sino cómo llamás y quién llama. Vos en un momento estuviste dentro de la Yo fui Montoneros, monto, ¿no? sí, no fui una monto, digamos, no tenía grado de oficial montonero, pero me la tenían jurada. Vos sabés que ahora me adoran los tipos, los que están en Cana. Si vos los tuvieras a Videla y a Firmenich, ¿qué les dirías? Si los tuvieras acá sentados como a nosotros ahora. Dos hijos de puta, porque los dos están muy bien, pero todavía más hijo de puta Firmenich, porque ellos tenían más conocimiento de lo que era el ejército que lo que podía tener un militante, ¿te das cuenta? El que es muy interesante para hablar de esto, porque él no participó, pero sus libros son los mejores, ¿cómo se llama? Seferino, Reato. Nos hicimos amigos porque él quería saber algo, me llamó, y a partir de ahí quedó una amistad increíble, ¿no? Bueno, hablando de este tema, porque evidentemente para él en algún punto fuiste como una gran fuente de información. ¿Cómo ves el tema de las fuentes vos? ¿Hasta qué punto hay que cuidarlas? ¿Qué hay que decir? ¿Qué no hay que decir? Yo creo que hay que cuidarlas, las fuentes. Hay que cuidarlas, además por una cuestión... ¿Hasta qué punto? Te pregunto, por ejemplo, poniendo el caso del Ascar, que Jorge lo había mostrado en su programa el año pasado, y quizás no lo iba a mostrar o no lo iba a exponer tanto, y después cuando vio que él dio un revés, claro, le dio con todo, le tiró toda la batería encima. Yo creo que si te hacen eso, pero en principio... ¿Actuarías de la misma manera que Jorge? Bueno, a mí me pareció que el Ascar lo había traicionado completamente, sí. Entonces ya no tenés más por qué guardarle, guardar un pobre tipo el Ascar,
diario que llega tarde. Y ya has perdido la inmediatez, ¿no? Llega muy tarde, el diario llega tarde. Por eso me parece que los diarios a lo que apuntan es por ejemplo, al análisis, a la opinión. ¿Por qué hay tanta análisis de opinión en los diarios? Bueno, porque la noticia ya la tenés. Claro. Es muy grave, porque esta gente ha creído que nunca iban a pagar. Y no está la plata, y si no está la plata, vamos a default. Y vamos a repetir el 2001. Y eso es algo que yo no sé si este país lo puede soportar. Y por otro lado digo, se lo merecen, pero claro. Lo pagamos todos. Lo pagamos todos. El menemismo era en el fondo, en lo que yo veo ahora. Jorge Asís dice, que sigue siendo menemista, él adora a Carlos. Dice, lo que pasa es que Carlos era un corrupto, pero la corrupción de Carlos era horizontal, repartía con todos. Claro. Estos juntan para ellos, nada más. No reparte. ¿Cómo haces vos para construir la noticia? ¿Cómo empezás? ¿Cómo la vas tratando? ¿Cómo sería tu estrategia? Que yo no sé si hay una dinámica de trabajo. Yo creo que no tiene pauta. Es muy desordenado el trabajo periodístico. Es muy desordenado porque no sabes cuándo surge. Y yo lo que creo es que hay que estar alerta y no hay que estar como abúlico, achanchado y todo puede ser una noticia. Eso hoy, como en la generación de ustedes, se perdió. Es como, yo veo a la colega que labura y dice, bueno, voy, pero ¿qué tenés? ¿Qué tenés? No, flaco, si a veces te tenés que comer 200 sapos. El tipo no se va a sentar con vos o conmigo, con vos. Che, tengo todo. ¿Qué es lo que a vos más te gusta? Vos tuviste la experiencia de la radio y la experiencia de la televisión, ¿verdad? Y ahora estás, claro. ¿Y con cuál de las tres crees que te quedas más? Las tres tienen cosas muy mágicas. Yo insisto que es un trabajo que si lo haces bien y te gusta, no puedes esperar que te paguen por hacerlo. O sea, yo pagaría. La radio tiene el desafío de la inmediatez, de la espontaneidad, de la cosa más repentina, el desafío intelectual de que te tiran algo y bueno, qué sé yo, más. Saber cómo contestarlo. Sí, cómo contestarlo y aprender a tener una voz y una opinión propia, que es difícil, digamos. La gráfica tiene esa cosa increíble de la reflexión, del tiempo que no tiene la radio, a mí me encanta escribir y supongo que mi beta de escritora frustrada, digamos. Pero además es un momento la radio es muy pública y es un trabajo en equipo. El trabajo de escribir es un trabajo más en solitario que tiene ese momento de reflexión donde tenés que elegir las palabras y tenés que pensarlas. El periodismo es una herramienta para hacer una sociedad más libre. Es una herramienta fundamental para hacer una sociedad más libre. Porque cuando se habla de libertad de expresión, se malentiende y entiende que la libertad de expresión la reclamo yo para mí. Y a mí, Romina, sirve tener libertad de expresión para ir a mi casa y contar lo que opino. Mi libertad de expresión es para que vos te puedas informar, que está directamente relacionado con la vida cotidiana, que no es una charla académica donde vamos a hablar del metamensaje de no sé qué pasa. Estamos hablando de las decisiones que se toman en la vida cotidiana en función de la información que circula y la información que circula hasta hoy, que creo que mañana se va a discutir porque ya las redes, digamos, generan otra dinámica. La información la manejan los periodistas y entonces esa información es la que, insisto, te va a ser libre porque tenerla no te va a hacer pensar como yo, pero te va a permitir una mirada de decir, bueno, a ver, yo estoy acá o estoy acá. Hablarle a la gente. Vos me decías un consejo, hablarle a la gente. Todos sabemos hablar en difícil. Yo te puedo hablar con tecnicismos, sé palabras re difíciles, sé palabras en latín, te mato, se me puede hablar. Ahora, ¿qué quiero? ¿Que me aplaudan dos colegas? O que todos me digan, che, qué bueno, entendí el caso. Bueno, eso. Hablarle a la gente, que te entiendan. Y no subestimar al que está del otro lado. Para mí es como fundamental.